9. Ya, muy bien. Hola, Joy, buenos días. Hola, Alexander. Hola, Camila. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Ya, a ver, tenemos para hoy el tema del postmodernismo en el Perú. Ya, seguimos con el recorrido por la literatura peruana. Y esta etapa, pues, como se dan cuenta, tiene un nombre vinculado a la etapa anterior. Lo anterior a esta etapa que veremos hoy fue el llamado modernismo, ¿sí? Ya lo estudiamos la semana pasada, el modernismo, que lo vimos con Chocán, ¿no? Entonces, hablamos de una etapa posterior o etapa final, ¿no?, del modernismo. Vamos a hablar en este tema de una obra muy representativa del Perú, un clásico del cuento peruano. ¿En qué cuento peruano se ve esta escena de las peleas de gallos? ¿Ah? Gabito ¿Quién lo Carmelo, asocia? Gabito Carmelo. Caballero Carmelo. Claro, claro, muy bien. El Caballero Carmelo, ¿no? Que es un clásico del cuento peruano, que muchos pues lo hemos leído incluso en la primaria, ¿no? Y lo recordamos y ahora vamos a analizarlo, vamos a asociarlo con el posmodernismo, con el autor. Ah, por cierto, ¿quién es el autor, por favor? ¿Quién es el autor del Caballero Carmelo? ¿No? ¿Quién escribió el Caballero Carmelo? ¿No? Abraham Lomar. Valdelomar. Claro, muy bien, ahí está Abraham Valdelomar, ahí está su foto, posando, siempre elegante. Abraham Valdelomar, el famoso conde de Lemos, ¿no? El conde de Lemos, Abraham Valdelomar. Ya que fue pues uno de los grandes cuentistas que dio el Perú, ¿no? A él le van a llamar incluso padre del cuento peruano, ¿ya? Él escribe El Caballero Carmelo, que es un cuento pues que nos lleva pues a ese ambiente costeño, provinciano, y a esto se va a llamar cuento criollo, ¿ya? Él va a iniciar este nuevo tipo de cuento llamado cuento criollo o cuento costeño, ¿ya? Ese va a ser el tema de hoy, ¿ya? Pero primero hablemos del posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo y cuáles son sus propuestas literarias? Ya, ahí está. El posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Es una época de transición, una época intermedia entre dos periodos. ¿Cuál es? Entre el modernismo y el vanguardismo. ¿De acuerdo? Una etapa intermedia entre el modernismo y el vanguardismo. De tal modo que en esta etapa los autores todavía tienen influencia modernista, buscan la belleza, usan el soneto, pero ya están como que fatigados, desgastados, ya mucho se repite esto, y había la idea de buscar un cambio, había la idea de renovar, ya sobre todo la temática, ¿no? ¿Ya? Es que en la etapa modernista los temas mayormente eran exóticos, ¿sí? Temas exóticos, o sea, hablar de culturas lejanas o culturas antiguas. Entonces, un postmodernista dice, ya, eso ya está muy repetitivo, hay que cambiar el tema, ¿no? Y en esta etapa comienzan a renovar, ¿ya? O sea, se están anticipando al vanguardismo, ¿ya? El postmodernismo es una antesala al vanguardismo que viene después, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, el posmodernismo está en medio entre el modernismo y el vanguardismo. Fue un periodo fugaz, apenas duró 10 años, ¿no? En esta etapa aparecen autores que, repito, ya están desgastados en cuanto al modernismo y buscan nuevas rutas, sobre todo nuevos temas, ¿ya? Nuevos temas. En este periodo vamos a entrar dos manifestaciones literarias. Ya se desarrollan el movimiento colónida, que fue liderado por Abraham Valdelomar, ¿ya? Y también se desarrolla el simbolismo, la poesía simbolista, que fue representada por José María Eguren, ¿ya? En esta clase no nos va a alcanzar el tiempo para los dos, chicos.
Hoy hablaremos del movimiento colónida y la próxima semana hablaremos del simbolismo, ¿de acuerdo? Pero ambas pertenecen al postmodernismo. Entonces, vamos al caso del movimiento colónida. Ya. Lo primero es ubicar esto en el postmodernismo. El movimiento colónida es una manifestación del postmodernismo. ¿Qué fue el movimiento colónida? Ya, se trata de un grupo de escritores, jóvenes escritores, que llegaron a Lima procedentes de diferentes provincias. Todos eran provincianos, de clases medias, tenían buena educación, y venían a Lima, pues buscando el progreso, buscando la fama también, ¿no? ¿Ya? Colónida fue básicamente un grupo de crítica, un grupo renovador, un grupo que se alzó contra una larga tradición literaria limeña. Ellos se alzaron contra ese gusto conservador, academicista, aristocrático del arielismo. ¿Sí? ¿Recuerdas a los arielistas? Clase pasada, los arielistas eran modernistas, pero de la alta sociedad, ¿sí? Todos de familias muy poderosas, liderados por José de la Ribagüero, ¿no? Que fue nieto de un presidente, que fue fundador de la Católica, dueño de muchas haciendas en Lima. Por ejemplo, la hacienda donde hoy está el Agustino fue de propiedad de José de la Ribagüero, ¿no? Era de la alta sociedad limeña, ¿no? Ya, pues él dirigía este grupo que era muy conservador, muy académico, muy apegado a lo español, ¿no? Colónida se alza contra esta élite, contra estas castas literarias. ¿Ya? Ellos querían una literatura más propia, ¿no? Con temática más provinciana, con un lenguaje sencillo, ya no tan lujoso, ¿no? Como el lenguaje de los arielistas, ¿no? Entonces, Colónida fue una rebeldía contra el arielismo, ¿de acuerdo? Ahora, este es un grupo. El líder de este grupo fue Abraham Valdelomar. Y todos los integrantes, incluyendo a Valdelomar, todos venían de provincias, ¿ya? ¿De dónde es Abraham Valdelomar, chicos? A ver, ¿quién sabe de dónde era Abraham Valdelomar? ¿De Pisco? Claro, él nació en Pisco, en Ica, ¿sí o no? Eso queda en Ica. Él viene de Ica. Percy Gibson venía de Arequipa. Alberto Hidalgo venía de Arequipa también. Federico More venía de Puno, de Puno. Juan Parra del Riego él venía de Huancayo. Mariátegui venía de Moquegua. Otro, Antenor Orrego, venía de Trujillo. Todos venían de provincias, no eran de Lima, venían de provincias a la capital a buscar el progreso, ¿no? ¿Ya? Ya, pues, y como todos venían de provincias, cuando ellos vienen a Lima, pues no solo vienen con su maleta, pues, ¿no? Ellos vienen con sus recuerdos, con sus costumbres, ¿no? Con historias que contar, ¿no? Historias sobre las provincias, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos van a introducir el tema provinciano en la literatura peruana, ¿ya? Colónida fue también entonces una revolución provinciana en la literatura del Perú, ¿ya? Todos ellos se reunían, todos ellos se conocían, ¿ya? Aquí en la foto vemos a los colónidas, ahí estaba el de Lomar a la derecha, a su izquierda Mariátegui cuando era jovencito, ahí tenemos a Antenor Orrego, a Federico More, a Percy Gibson, ¿no? A Juan Parra, todos se reunían aquí en Lima, ¿no? Esta chica es una bailarina, ¿ya? Ellos se reunían en un céntrico local de Lima. En el Jirón de la Unión había un local llamado el Palais Concert, que era un local de moda, donde iba pues la alta sociedad, iban también los escritores, iban los actores, ¿no? Entonces, ahí se reunían todas las tardes Valdelomar y estos jóvenes escritores. De tal modo que ahí comienza, pues, en esas reuniones, una época de gran producción literaria, ¿ya? Valdelomar fue el líder de esa agrupación. Ya, a ver, marquemos nuevamente las características del postmodernismo. Ya, primero, Colónida es un grupo renovador, quiere un cambio, ya, rompe con el arialismo, ya, busca un cambio, sobre todo en la temática, ¿ya? Ellos todavía admiran la belleza formal. Claro, como ellos tienen herencia modernista, ellos buscan la belleza formal,
que el lenguaje suene bien, que sea musical, usan estrofas muy así de tipo armoniosas como el soneto, ¿ya? Que también lo usaban los modernistas, ¿no? Lo que cambia es el tema. El tema es provinciano, el lenguaje es más accesible, más sencillo. Ya, no deja de ser elegante, pero más sencillo, más accesible, ¿ya? De Colónida busca un cambio, ¿no? En el lenguaje, la sencillez, y en el tema, el provincianismo. Ese es el planteamiento de Colónida, de todos los miembros de Colónida. Bien, hablemos del líder de este grupo. La estrella de este periodo fue Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, el famoso conde de Lemos. Así firmaba desde el periodismo Abraham Valdelomar, el conde de Lemos. Pero no, ese es un apodo pues así pomposo, ¿no? Un conde es un aristócrata, ¿no? Valdelomar era de la aristocracia. No, Valdelomar venía de una aldea de pescadores, tenía un origen humilde, pero ya cuando él se vuelve periodista y escritor, firma como el conde de Lemos. En cierto modo quería pues ennoblecer su oficio de escritor. O sea que ser escritor también era ser un aristócrata, no del apellido, no del dinero, sino del talento, ¿no? Del talento. Y firma así como el conde de Lemos, ¿no? Valdelomar nació en Ica, pasó toda la infancia en Pisco, en una aldea marina, una campiña cerca del mar, su casa quedaba a una cuadra de la playa, ¿ya? Él crece en ese ambiente marino de Pisco. ¿Conocen Pisco, chicos? ¿Han ido a Pisco alguna vez, de repente en unas vacaciones, ¿no? Pisco está cerca, aquí debajo de Lima nomás, ¿no? ¿Alguien ha ido a Pisco? Ahí, Caparacas, ¿no? Tiene zonas turísticas, ¿no? Ya, pues ya habrá oportunidad, chicos, porque está cerca, ¿no? Ya, lo primero que nos llama la atención en Pisco es ese paisaje marino, el mar, ¿no? El mar, ¿no? Esos amaneceres azules, ¿no? Esos atardeceres también espectaculares cuando el sol parece que se está hundiendo en el mar, ¿no? ¿No? Más allá también está el desierto, donde hacen pues estas actividades pues de ir por las dunas, ¿no? Con los carritos, ¿no? Claro, Pisco tiene lugares interesantes, chicos, ¿no? Ya, entonces él creció en ese ambiente. Ajá, los rally, ¿no? Tipo rally. Me acuerdo que subía uno de esos, iba a toda velocidad, subía, luego bajaba, hacía unas maniobras pues así, bien arriesgadas, era pura adrenalina. Sí, sí, les recomiendo que vayan, chicos, si quieren relajarse, ya cuando acabe esto de la pandemia, ¿no? Ya, entonces, eh, él pasó la infancia en Pisco, ya, en ese ambiente marino, en esa aldea pequeña. En esos tiempos, ¿no? Era una aldea pequeña, con placita pequeña, con vida tranquila, ¿no? Donde temprano suena la campana, cantan los gallos, viene el panadero trayendo el pan, ¿no? A la puerta de la casa, saludando amablemente, ¿no? Así lo recuerda Valdelomar, ¿no? Esta infancia en Pisco, ¿no? Bien, luego de haber pasado la infancia en Pisco, él viene a Lima. Viene a Lima para proseguir estudios, ¿no? Él ingresa al colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿ya? Que en aquellos tiempos era el colegio público más prestigioso de la capital, ¿ya? Un colegio nacional muy, muy prestigioso. Ahí enseñaban pues catedráticos de la San Marcos, ¿no? ¿Ya? Él pasó entonces la secundaria en el Guadalupe, ¿ya? Luego ingresó a San Marcos, ¿no? ¿Ya? Él, muy jovencito, comienza también a trabajar en el periodismo, ¿ya? Y desde el periodismo él va a defender, va a apoyar a un candidato. En el Perú iba a haber en ese tiempo elecciones presidenciales, ¿no? Y él apoyaba a un candidato popular
llamado Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst, que fue elegido presidente del Perú, ¿ya? E instauró su famoso gobierno del pan grande, ¿no? El gobierno del pan grande, ¿no? De Valdemar apoyó a Billinghurst y al gobierno del pan grande. Por eso que durante el gobierno de Billinghurst, él ocupó también cargos. Sí, él fue director del diario oficial El Peruano, porque era periodista, embajador del Perú en Italia. Él viaja a Italia, ¿sí? Él será embajador en Italia. Allá se paseó por Roma, ¿no? Por Milán, por Venecia, ¿no? Entra en contacto, pues, con esa cultura europea, ¿no? Bien, Valdelomar luego vuelve al Perú, vuelve transformado. Él vuelve convertido en un dandy. Un dandy. A ver, ¿qué es un dandy? A ver, comenten unos chicos en el chat, ¿qué es un dandy? ¿Han oído ese término? Dandy. A ver, y por ahí leo un comentario. Hombre elegante, claro. Un dandy es una persona que viste con elegancia, que llama la atención por su elegancia, por estar a la moda también. No se viste con cualquier ropa, siempre elegante. En esos tiempos, pues, era la moda vestirse con trajes, ¿no? Con trajes elegantes, trajes de etiqueta, ¿no? Él se ponía pues trajes así llamativos, brillantes, ¿no? Con gemelos en las camisas, con corbata, con anillos en los dedos, escarpines en los zapatos, hasta se ponía una faja para estilizar su cuerpo, magnolia en la solapa, loción en el cabello, o sea, un tipo que llamaba la atención por su elegancia, ¿no? Siempre elegante, ¿no? Él era un dandy, que caminaba por el Jirón de la Unión con sus amigos escritores, contorneándose, llamando la atención de la gente, siendo irreverente, ¿no? ¿Ya? Entonces, Valdemar, pues, capta esa moda de Europa, ¿no? También se dio cuenta que en Europa los escritores se reunían, tenían sus lugares de reunión, y Valdemar hace lo mismo. Él va a reunir aquí en Lima a los jóvenes escritores o aficionados a la literatura de ese tiempo. A todos ellos los juntaba en un céntrico local del Jirón de la Unión, ¿ya? Que se llamaba Palais Concert, ¿ya? El Palais Concert, lo voy a escribir, ¿ya? Palais Concert. ¿Ya? Así se llamaba el local, un local de moda que quedaba en el Jirón de la Unión. Ahí se juntaba la alta sociedad, ahí también iban los escritores, los actores, los artistas de esa época, ¿ya? Porque habían espectáculos, ¿no? ¿Ya? Valdemar se juntaba con los jóvenes intelectuales todos los días, ¿ya? Después de trabajar en el periodismo, siempre iban al Palais Concert. Y ahí, pues, tenían sus tertulias, ¿no? Intercambiaban sus escritos. Mira, he escrito este poema, he escrito este cuento, ¿qué te parece? ¿Qué se corrige? ¿Qué se mejora? ¿No? Y así, gracias a esas reuniones, surgieron grandes escritores. Claro, de ahí sale Mariátegui, Antenor Orrego, Federico More, Percy Gibson, Alberto Hidalgo, todos los colónidas, pues, los colónidas nacen ahí de esas reuniones, ¿no? O sea, ese lugar fue importante porque fue un centro de, de producción literaria, ¿ya? Desgraciadamente ese lugar desapareció. Con el tiempo, con los años, se convirtió en una discoteca. Actualmente es Ripley, ¿no? En el pasado fue el Palais Concert, el punto de encuentro de los intelectuales de ese tiempo. Ahí Valdemar era pues el líder, el gran animador, ¿no? El que llamaba la atención, ¿no? Con sus frases, con su elegancia, ¿no? Ahí dijo Valdemar su célebre frase, soberbia, dijo una vez, el Perú es Lima.
Lima es el jirón de la Unión. El jirón de la Unión es el Palais Concert. El Palais Concert soy yo. Asumo. En conclusión, el Perú soy yo. Valdelomar era el mejor escritor de esa época. Era talentosísimo. Él era poeta, cuentista, novelista, ensayista, dramaturgo, periodista, ¿no? Era el más talentoso escritor. O sea, él se desplazaba en todos los géneros, ¿ah? Y eso no es común, ¿ah? Mayormente los escritores se dedican pues a algo, ¿no? A poesía, a novela o a teatro, pero él hacía todos los géneros y lo hacía bien, ¿ya? Tenía obras muy, muy notables en todos los géneros. Entonces era el mejor escritor del Perú en esa época, ¿no? Y él era el que animaba a esos jovencitos a escribir y a publicar. Gracias a él surgieron grandes poetas, ¿no? Incluso el mismo César Vallejo fue discípulo de Valdelomar, ¿ya? Muy bien, entonces Valdelomar va a liderar esa época, va a liderar a ese movimiento colónida, ¿no? Desgraciadamente, su vida fue corta. ¿Cuántos años vivió Valdelomar? Mira, nació en el 88, murió en el año 1919, ¿no? Apenas vivió 31 años, ¿sí? Murió a los 31 años, murió de manera accidental, un accidente en Ayacucho, ¿ya? A él lo invitan pues a un congreso de intelectuales en Ayacucho, y él asiste. Luego del evento hubo una fiesta en una casona elegante en un segundo piso. Llega Valdelomar, baja las escaleras y como estaba bebido, dice que pierde el equilibrio, rueda las escaleras y se rompe el cuello. ¿No? Se rompe el cuello, cayó aparatosamente, ¿no? Así con su traje blanco de etiqueta, rodó y se rompió el cuello. Agonizó unas horas y falleció a raíz de esta caída, de esta fractura, ¿no? ¿Ya? Así se apaga la vida de Abraham Valdelomar, que fue pues una de las promesas, ¿no? Y probablemente de haber vivido más, hubiese sido pues el primer premio Nobel para el Perú, ¿sí? Porque realmente era talentoso, ¿no? Imagínate de haber vivido más, cuántas obras más hubiese escrito, ¿sí? Y sin duda pues hubiese llegado a ser un premio Nobel. No estoy exagerando, ¿eh? ¿Por qué te digo esto? Porque mira, hubo una poeta chilena que era del posmodernismo igual que Valdelomar y que años después recibió el Premio Nobel de Literatura. ¿Qué poeta chilena ganó el Premio Nobel de Literatura? ¿Alguien sabe? Poeta chilena que ganó el Premio Nobel de Literatura, o sea, el máximo premio a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, ¿no? Gabriela Mistral. Eco, así es, amigo, muy bien. Gabriela Mistral de Chile. Era poeta, educadora, defensora de la mujer también, ¿no? Gabriela Mistral ganó el Premio Nobel de Literatura, ¿ya? Y era de la misma época de Valdelomar, ¿eh? Solamente que ella vivió más años, escribió más libros y se ganó el Nobel. Pero ojo, Gabriela Mistral solo hizo poesía. En cambio, Valdemar hacía todos los géneros. Y era genial en todos los géneros. Entonces, ya pues, fue una promesa del Premio Nobel que se perdió, ¿no? ¿Cuál es el mérito de Abraham Valdelomar? A él se le considera padre del cuento peruano, ¿ya? Padre del cuento peruano. Subrayo esto, padre del cuento peruano. No porque sea el primer cuentista o el primero que hizo cuentos en el Perú, sino porque él peruanizó el cuento. O sea, le dio tema peruano al cuento, ¿ya? Y en especial él va a desarrollar el cuento criollo. Cuento criollo es cuento costeño, pero un cuento costeño provinciano, no urbano, no de la ciudad moderna, sino un cuento costeño provinciano. Porque casi todos sus cuentos y hasta sus poemas se ambientan en Pisco. Y Pisco es costa, ¿no? Pero es una costa provinciana, ¿de acuerdo? Ese es el aporte de Valdemar, haber iniciado el cuento criollo, ¿no?
Vamos a ver algunas obras de Valdelomar. A ver, por acá. Aquí te muestro una parte nomás, ¿ah? Una parte de la producción de Abraham Valdelomar. En su corta vida, él escribió de todo, ¿ah? Primero, escribió cuentos. Él destaca mayormente en cuentos. En cuentos tenemos, pues, relatos como El Caballero Carmelo, ¿no? Un clásico que vamos a comentar en un instante. El vuelo de los cóndores, cuento que habla de un circo que llega a Pisco, ¿no? Y cómo el niño Abraham Valdelomar tuvo su primera ilusión amorosa. Se enamoró de una niña trapecista llamada Miss Orquídea, ¿no? Miss Orquídea, ¿no? Después viene Los ojos de Judas, que habla de un suicidio en plena Semana Santa en Pisco, en Pisco. El hipocampo de oro es un cuentazo, ¿eh? Aunque este cuento ya no es criollo, es un cuento fantástico, ¿ya? Un cuento fantástico. Eh, a ver, para que de repente te interesa buscarlo, habla de un marino que llega a la costa peruana, pero donde hay pues una mujer así muy bella, muy blanca, ¿no? Que vivía sola, ¿no? Y que no podía tener hijos, y llega pues este marino así pues en su barco velero, ¿no? Así fornido, grandote, se quedaron mirando en la playa, se enamoraron a primera vista, ya, él la besó, luego la cargó en sus brazos, la llevó hasta la choza, y ahí ella, ¿no? Ya imagínate, pues no, ella se entregó a él, pero al día siguiente, al amanecer, él vuelve a irse en su barco, y él le dice que volverá dentro de 3 años, 3 días y 3 horas, que ella tendrá que esperarlo en la playa, él volverá en 3 años, 3 días y 3 horas, ¿no? Y así pues, ¿no? Ella va a ir a esperarlo, lo va a esperar. Y ese día del mar no vino el marino, vino un caballito de mar, pero gigante, un caballo de mar gigante, ¿ya? Ya lo dejo ahí, no quiero spoilear más la historia, ¿no? Pero es un cuento muy, 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 muy bacán, muy bonito, ¿no? ¿Ya? Búscalo, te lo recomiendo. Ya, después tiene el libro Los Hijos del Sol, Los Hijos del Sol, que es un libro de cuentos incaicos, ¿ya? Cuentos incaicos. Aparte, tiene otros libros, ¿ah? Tiene un libro que se llama Cuentos Chinos. Tiene otro libro que se llama Cuentos Yanquis. Valdemar escribió un montón de cuentos, por eso también debe ser pues, recordado como el padre del cuento peruano, ¿no? Además escribió novelas. En novela escribe La Ciudad Muerta, La Ciudad de los Tísicos, Hierba Santa. Hizo la biografía de la mariscala, la esposa del mariscal Gamarra, ¿no? La señora Antonia Zubiaga, ¿no? Que era una mujer con voz de mando, ¿no? Claro. Hizo obras de teatro. En teatro escribió La Verdolaga y la versión teatral de La Mariscala también, en colaboración con José Carlos Mariátegui. También escribió ensayos, obras de análisis. Ahí destacan obras como Belmonte el Trágico y La Psicología del Gallinazo. Con esto se gana un Premio Nacional de Literatura. Y otro género en donde él destacó mucho fue en poesía. Además fue poeta, ¿ya? En poesía, él escribe el poema Tristitia, ¿no? Tristitia, un poema muy, muy melancólico que habla de su infancia en esa aldea lejana que fue Pisco. Ahí dice, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana, ¿no? Ese es Tristitia, ¿no? De Abraham Valdelomar, habla de su infancia. También escribe El hermano ausente en la cena de Pascua, La danza de las horas, ¿no? Entre otros. Son poemas de Valdelomar. Ya, como te das cuenta, Valdelomar escribió todos los géneros, abarcó todos los géneros, ¿ya? Era un escritor integral, ¿no?
Bien, vamos a revisar algunas composiciones de Valdelomar, ¿ya? Ya, aquí vamos a analizar su poema Tristitia. Tristitia. Aquí vamos a anotar las características de la poesía de Valdelomar. Ya, mira, Valdelomar, primero hay que aclarar, él es un postmodernista. Por lo tanto, tiene herencia modernista. Tiene influencia modernista en cuanto a la forma, pero modifica la temática. La temática ya no es exótica, sino es más provinciana, ¿no? Más local, ¿de acuerdo? Ya mira, Tristitia, primero, si tú observas Tristitia, es un poema que tiene cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos. Dos cuartetos y dos tercetos. Chicos, ¿cómo se llama esa estrofa? Que tiene dos cuartetos más dos tercetos. A ver quién lo dice. Kodanjur, muy bien. El soneto. El soneto. Esto es un soneto, chicos, ¿no? ¿Ya? Que era la estrofa favorita de los modernistas. Chocano usaba el soneto. Rubén Darío usaba el soneto. Valdelomar continúa usando el soneto. El soneto es una estrofa que viene del modernismo, ¿ya? Es una herencia modernista. Pero nota el cambio, el lenguaje es más sencillo, el tema es más cotidiano, ¿no? El tema de la infancia, el tema del hogar provinciano. ¿Ya? A ver, leamos todo el poema, ¿ya? Leamos todo el poema. Dice el poeta, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo, la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar, y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Está hablando de una infancia melancólica, una infancia triste, pero habían cosas que lo alegraban. ¿Qué lo alegraban a este niño? Dice que lo alegraban los besos de su madre. Lo alegraba también el mar, ¿no? Claro, el mar, las olas, ¿no? La mañana azul, ¿no? El atardecer, le daba tristeza porque parecía que el sol se estaba hundiendo en el mar, ¿no? Entonces es un poema que habla de su infancia, ¿no? Con nostalgia, con tristeza, evoca su infancia, una infancia en una aldea pequeña, una aldea lejana, cerca del mar, con vieja campana, con cantos de gallos, ¿no? Y eso es Pisco. Claro, está recordando a Pisco, su aldea natal, ¿de acuerdo? Tristitia significa tristeza, ¿ya? Significa tristeza. O sea, hay mucha nostalgia, mucha melancolía, ¿no? Al recordar esos años, ¿no? De la infancia, ¿no? Ya, como esto es un poema que expresa sentimientos, pertenece al género lírico, ¿correcto? Género lírico. Como esos sentimientos son tristes, melancólicos, es una elegía, ¿ya? La elegía es ese poema que expresa tristeza por la pérdida de algo o por la nostalgia hacia algo, ¿no? Según su forma, según su estructura, es un soneto, ¿ya? Estrofa típica de los modernistas, ¿ah? Soneto. El tema, ¿de qué habla? Este poema nos habla de la nostalgia del autor por la propia infancia y por el hogar provinciano donde él creció. Claro, menciona a su padre, a su madre, dice que su padre era callado, su madre era triste, ¿no? O sea, la alegría nadie se la supo enseñar. O sea, no había de quién aprender la alegría. La alegría pues era el mar o por ahí el beso de su madre, ¿no? Entonces, habla de esa infancia melancólica, ¿no? Y ahora veamos su más célebre cuento.
Ahí está, el caballero Carmelo. Ya, su más célebre cuento. Este es el cuento que le dio la fama a Valdelomar. Él participa en un concurso de literatura organizado por el diario La Prensa. ¿Ya? Él presenta este cuento con el seudónimo Paracas, ¿ya? Que fue su primer seudónimo, Paracas. En honor a su tierra, firmó este cuento con el seudónimo Paracas y ganó, obtuvo el primer puesto en este concurso de literatura. Y así se hizo conocido, se hizo famoso Valdelomar, ¿ya? Bien, El Caballero Carmelo es un cuento criollo, cuento costeño, ¿ya? De tipo o de forma autobiográfica, ¿ya? Este cuento tiene forma autobiográfica, o sea, el narrador habla en primera persona, habla de sí mismo, ¿sí? Siempre habla en primera persona. ¿Cuál es la primera persona gramatical, chicos? Pregunto, ¿eh? Yo, ¿Cuál es la primera? yo, Yo, exacto, muy bien. Yo, segunda tú, tercera él, ella, ellos, ellas, ¿no? La primera persona es yo. Entonces dice yo, siempre el yo presente en el cuento, ¿no? Decía, por ejemplo, yo veía la mañana azul, o mi padre recibió un regalo, ¿no? Fuimos a la feria de San Andrés, o sea, siempre hablando en primera persona. Ese es el cuento autobiográfico. Ahora, no vayas a pensar que es la vida del autor, no, 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 la literatura no es la vida real, pues chicos, la literatura es un trabajo de ficción que se puede parecer a la vida real, ¿no? ¿Ya? En este caso, el autor es Abraham Valdelomar, pero el que narra la historia es el niño Abraham Valdelomar, que no es lo mismo, es un niño, ¿ya? Y que va pues a narrar una historia tierna, una historia familiar y también la historia de un gallo de pelea, ¿no? Entonces, por la forma en que lo cuenta, es autobiográfica. Bien, el cuento se ambienta en el pueblo de San Andrés de Pisco, ¿ya? Donde pasó la infancia el autor, San Andrés de Pisco. Es un ambiente marino, ¿no? Donde hay un muelle, hay una aldea, una campiña, donde la vida es tranquila, la vida es sencilla, ¿no? El cuento comienza con el regreso de Roberto. Roberto es el hermano mayor de Abraham, ¿ya? De Abraham Valdelomar, ¿ya? ¿Ya? Pues dice que una mañana estaban reunidos tomando el desayuno, ¿no? Y escucharon el galope de un caballo que entraba a la placita. Era un pueblo pequeño, la placita, ahí están las casas, ¿no? Se escuchaba todo, ¿no? Escucharon el galope y todos salen a ver. Y ven que venía un jinete en un caballo de paso elegante, venía con su sombrero blanco, su poncho blanco, y trayendo muchos regalos, como era costumbre de los viajeros, traer regalos, ¿no? Ya, pues todos reciben contentos al viajero que venía después de varios años de ausencia, ¿ya? Todos contentos por el regreso de Roberto, ya en la casa, en la mesa, él comienza a contar pues, sus experiencias, ¿no? Y conforme va hablando, va sacando los regalos. Este regalo es para mamá, ¿no? Este regalo es para Abraham, ¿no? Este es para Héctor, para Rosa, para Jesús, para Anfiloquio. Y el último regalo lo dejó para el final, que era el regalo para su padre, ¿ya? Como su padre era aficionado a los gallos de peleas, ¿ya? Él le trae en una caja así cerrada un hermoso gallo de pelea, ¿ya? El gallo Carmelo, justamente, ¿no? Que sale de la caja así como sorpresa, ¿no? Lo colocaron en el suelo, dice que todos lo quedan mirando. Era un gallo de raza, un gallo de pelea, así con buen porte, que se planta como un soldado, ¿no? Y todos, el papá queda pues, ¿no? Muy complacido con este regalo. El Carmelo comienza a aletear, infla el pecho, ¿no? Y Roberto dice, miren, va a cantar, óiganlo cantar. Y el Carmelo infló el pecho y cantó con fuerza. Cocorocó, ¿no? Hacía, Kikiriki dice todos los gallos, él decía cocorocó.
Ya, pues todos se ríen, todos se alegran del canto del gallo, ¿no? El Carmelo, pues, pasa a ser un miembro más de esta familia. El animal más apreciado por el padre, sobre todo, ¿no? Y miren cómo describen al gallo. Aquí te he puesto la descripción del gallo Carmelo. Miren el lenguaje, ese lenguaje elegante. Esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altísimo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Ah, elegante, ¿no? La descripción, lleno de adjetivos elegantes, ¿no? Cómo describe, ¿no? El pico, la cabeza, las patas, el cuerpo esbelto, ¿no? Y la postura, ¿no? Caballeroso, justiciero y prudente, ¿no? Parecía un auténtico caballero medieval, ¿no? Y le llamaron por eso el caballero Carmelo, ¿no? El lenguaje es refinado, ¿ya? Evocador, ¿ya? Y la temática es bien familiar, ¿eh? Bien familiar. El Carmelo pasa a ser parte de la familia de Abraham, ¿no? ¿Ya? Lo colocaron en el corral de animales. Dice que ahí había pues, un montón de animales, ¿no? La señora criaba gallinas, patos, pavos, conejos, chanchos, cabritos. Tenía un montón de animales. El Carmelo se convierte en el rey del corral, ¿ya? El rey del corral. Había un pollo a quien le decían el pelado, era un pollo así gordo, sin plumas, ¿no? Que caminaba tambaleándose, ¿no? Dice que el pelado se pone celoso cuando llega el Carmelo, al punto que, dice, como en señal de protesta, huyó del corral, se metió a la cocina, saltó a la mesa y se tumbó los platos de la casa, ¿no? Toda la vajilla terminó en el suelo, ¿no? La señora lloraba por sus platos rotos, el papá dijo, esta es la última fechoría del pelado, el domingo lo comeremos, ¿no? Y el niño que era dueño del pelado, porque era como su mascota, ¿no? Se puso a llorar, ¿no? No, ¿por qué lo vamos a comer al pelado? No, el pelado es mi mascota. ¿Por qué no se comen a los patos que ensucian todo? O a ese chancho que gruñe demasiado. Decía, no. Al final la mamá abrazó al niño, le secó las lágrimas y le dijo, no te preocupes, hijito. Tu papá está haciendo bromas. Nunca nos comeremos al pelado, ¿no? Y así transcurría la vida sencilla de esta familia, ¿ya? Se levantaban temprano, la señora preparaba el café para el esposo, para que se vaya a trabajar, el desayuno para los chicos, ¿no? Dice que cantaban los gallos, ¿no? Venía el panadero trayendo el pan a la puerta, ¿no? Los chicos se iban al colegio, la señora alimentaba a todos los animales del corral, y así luego los chicos volvían del colegio, ¿no? Antes estudiaban pues mañana y tarde, ¿no? Todas las tareas las hacían en el colegio, ¿no? Luego venían a la casa, ¿no? Se ponían a jugar, ya en la noche la madre rezaba con los chicos, ¿no? Luego al día siguiente pues ¿no? Se despertaban nuevamente para las labores. O sea, era una vida así, pues, ¿no? Cotidiana, una vida sencilla, una vida tranquila, ¿no? ¿Ya? Bien, este gallito se convierte en un paladín de las peleas de gallos, ¿ya? Comienza a ganar muchas peleas de gallos. El papá vive orgulloso de los triunfos del Carmelo, ¿ya? A donde iba siempre hablaba de las hazañas de su gallo Carmelo. Hablaba del Carmelo, que este gallo llegó a tener más fama que el alcalde de Pisco, ¿no? Pero pasaron los años y el gallito envejeció
y tuvo que colgar las navajas. O sea, ya no peleaba, ¿no? Y se convierte en la mascota de la familia, el animal más querido de la familia. Incluso el papá dijo, nunca lo comeremos, ¿no? Que el Carmelo envejecería con ellos, ¿no? Hasta que una mañana el papá sale a trabajar como de costumbre al puerto, ¿no? Y en su trabajo, un aficionado de gallos se atrevió a decir que el Carmelo era un gallo chusco y que estaba acabado, ¿no? Eso fue un golpe, pues, contra el honor de la familia, ¿no? Así que el papá retó al insolente a una pelea de gallos entre el Carmelo y el Ajiseco, que era un gallo de moda en esa época. Un gallo también tan famoso que hasta en Lima hablaban de los triunfos del Ajiseco, ¿no? Entonces, el Carmelo iría a un duelo a muerte contra el Ajiseco el 28 de julio. ¿Ya? Pactaron la pelea para el 28 de julio, porque en fiestas patrias era costumbre, pues, estos eventos de las peleas de gallos, ¿no? Ya pues el papá, luego de haber pactado esa pelea, vuelve serio a su casa, ¿no? Su esposa le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué tan serio, no? Y él comenta en la cena, ofendieron al Carmelo. Por eso él va a pelear para demostrar su fama de peleador, de vencedor invicto. Peleará el 28 de julio contra el Ajiseco, ¿no? Y todo pues se asusta, ¿no? No, el Ajiseco lo va a matar, dice, ¿no? Y la madre también, ¿no? Estuvo en desacuerdo con la decisión. Esas costumbres bárbaras, esos pobres gallos mueren, a tu gallo lo van a matar, decía, ¿no? El papá dio la última palabra, va a pelear, ya está decidido. Es cierto que el Carmelo está viejo, pero a más edad, más experiencia. Él ha ganado muchas veces, él sabe ganar, ¿no? Y así el padre se afanó en el triunfo. En la semana previa a la pelea trajo un gallero, o sea, un adiestrador para su gallo. Al Carmelo lo separan del corral, lo ponen en un corral aparte, comida especial, y toda la semana lo entrenaron para la pelea. Lo levantaron tempranito, lo hacían corretear, saltar, picotear, lo entrenaban a los Rocky, claro. Llega el día de la pelea, 28 de julio. Todas las casas amanecen embanderadas en Pisco, ¿no? ¿Ya? Y la gente salía con sus mejores trajes, sus mejores ropas a la feria de San Andrés de Pisco, ¿no? Era un día de fiesta, pues, ¿no? Fiesta patriótica, ¿no? Ese día el padre coloca en una caja bajo el brazo a su gallito, va con el gallero y con su hijo mayor. Los niños también querían ver la pelea. El padre dijo, no, 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 ustedes están muy chicos para ver. Hola, hola, se había ido la señal un momento. Ya estamos de vuelta, vamos a continuar. Ya, ¿en qué estábamos? Allá, pues los niños convencen a Abraham, que también era un niño, de ir a ver la pelea de gallos, para que les cuenten, ¿no? Entonces el niño Abraham, que era el más inquieto de todos, pues va hacia la feria de San Andrés sin que su padre se dé cuenta, a cierta distancia, ¿no? Va avanzando por el arenal hacia la feria de San Andrés, ¿no? Llega al Coliseo de Gallos. Había una multitud de gente que iba a apostar, pues, ¿no? A los gallos
que se enfrentaban esa tarde, ¿no? Muy bien, ya pues el niño va a ser testigo de varias peleas de gallos y veía con horror cómo esos gallitos caían muertos, ensangrentados a punta de navajazos, ¿no? Allí por primera vez vio de cerca la muerte y comprendió qué significaba la muerte, ¿no? Y él estaba asustado, pues, ¿no? Porque temía que lo mismo le pase al Carmelo. Y justo se anuncia la pelea de fondo, el Carmelo versus el Ajiseco. El niño Abraham se asusta, hasta se pone a rezar por el gallo, ¿no? Los dueños presentan a sus gallos y todos se dan cuenta de la diferencia. El Ajiseco era un gallo joven, esbelto, famoso, tenía unas patazas, un cuellazo, ¿no? Había ganado muchas peleas, ¿no? En cambio, el Carmelo era un gallo viejo y achacoso, que ya no peleaba hace tiempo. Tenía su fama, ¿no? Pero ya no peleaba hace tiempo, ¿no? Por eso que las primeras apuestas fueron en favor del Ajiseco. La gente gritaba 30 soles al Ajiseco, 50 soles al Ajiseco, 100 soles al Ajiseco. Alguien gritaba viva el Carmelo, pero le apostaba al Ajiseco, ¿no? Algunos sí le tenían fe al Carmelo y apostaban por él. Bien, se va a dar inicio a la pelea, ¿no? Juntan a los gallos, chocan los picos, se erizan las plumas y los avientan uno contra el otro. Comienza la batalla. Dice que el Ajiseco arremete con furia, ¿no? Como un bravucón, así se enfrentaba, dice, con todo su cuerpo y derribó al Carmelo, ¿no? El Ajiseco luchaba torpemente, con todo su cuerpo. Parecía que no era de raza, dice el narrador, porque los gallos de raza luchan con las patas y con el pico, ¿no? ¿No? Pero este Ajiseco luchaba con todo su cuerpo, ¿no? Y así hirió al Carmelo, ¿no? Pero el Carmelo, que es también hábil peleador, arremete preciso y desbarata a su rival y se queda quieto. No lo remata. No. El Carmelo luchaba limpiamente. Rematar al caído es cobardía. Luchaba limpiamente. Vuelven a chocar los gallos. El Ajiseco hiere con su navaja al Carmelo. El Carmelo cae malherido. El juez, que está siempre atento, dice, señores, todavía no entierra el pico. Sigue la pelea. Vuelven a chocar los gallos, ¿no? Otra vez el Ajiseco desbarata al Carmelo. El Carmelo está herido, quieto, ¿no? Dice que el Ajiseco se acerca, como burlándose, se acerca, retrocede, infla el pecho, dice, ¿no? Dándoselas de ganador, ¿no? Pero el Carmelo no enterraba el pico. Vuelve al combate y otra vez desbaratan al pobre Carmelo. Ya la gente estaba felicitando al dueño del Ajiseco y el Carmelo sangraba por todas partes, ¿no? Y el niño Abraham lloroso miraba cómo su gallito era destrozado, ¿no? Pero ese gallo Carmelo es valiente. Como esos soldados que luchan hasta morir, él se levanta, vuelve al combate, como el ave fénix, vuelve al combate, ¿no? El Carmelo se sacude, aletea, canta como invocando a sus antepasados gallos. Dice que salta, arremete preciso y le hunde el puñal en el pecho al Ajiseco. El Ajiseco se desploma y entierra el pico. Ni cuenta se dio que ya estaba muerto. Triunfa el Carmelo. Eso fue una batalla épica, chicos, ¿no? Triunfa el Carmelo. El autor ha comparado a estos dos gallos como dos guerreros que han luchado en un duelo a muerte, ¿no? Los partidarios de Carmelo lanzan vivas por él, el papá orgulloso recibe el premio y regresa con su gallito medio muerto a la casa. El niño Abraham se une curando, ¿no? Tratando de curar las heridas del Carmelo. En casa todos atienden al Carmelo
le curan sus heridas, le dan de comer en el pico, le hacen su nido para que repose. Esa noche todos estaban tristes, ni querían comer, no querían ni cenar, preocupados por el Carmelo, ¿no? Al día siguiente, los chicos con penas iban al colegio. Ni bien regresaban, iban a ver al Carmelo, que seguía mal herido, ¿no? Pero dice que al segundo día, cuando vuelven del colegio, ven que Carmelo se ha levantado de su nido. Todos se alegran. Dicen, bravo, el Carmelo se ha recuperado, ¿no? Y vieron que el Carmelo aleteó y saltó hasta su ventana. En la ventana el Carmelo se enseñoreó, aleteó, infló el pecho, cantó con fuerza y se desplomó muerto. Sí, el Carmelo canta y luego cae muerto. Cierra sus ojitos redondos, se estiran sus patitas y murió ante la mirada de toda la familia que queda pues consternada, incluso llorosos por la muerte de un animal querido. Nunca más se oyó su canto alegre. Así pasó por la infancia de Abraham Valdelomar, este paladín de las peleas de Pisco, orgullo de la familia y orgullo de Pisco. Este cuento es bien nostálgico, chicos. Su final es bastante también melancólico, ¿no? A mí me conmovió, ¿no? Porque aquí hablan pues de un animal querido, ¿no? Que se muere y provoca pues la tristeza de la familia, ¿no? Como a muchos de repente nos ha pasado, ¿no? Que hemos tenido una mascota, se nos ha muerto y nos ha generado pues dolor, pena, ¿no? Porque es así, pues los animales, las mascotas son como parte de la familia también, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un recuerdo de la infancia, un recuerdo de la tierra y de esta intimidad familiar. Valdelomar es el escritor que nos lleva a conocer su tierra, que nos lleva a su casa. Esta es mi casa, allá está el mar, ahí está mi padre, mi madre, mis 8 hermanos, ahí está mi perro, ahí está mi gallo de pelea, ¿no? Él te lleva a la intimidad de su hogar. Su apariencia es la de un pedante intelectual, ¿no? O sea, tú lo ves así, físicamente parece un arrogante, vanidoso, pedante, ¿no? Pero en su literatura es todo lo contrario. Es sencillo, tierno, familiar, ¿no? Y esa es la novedad, pues, de esta época, ¿no? El cuento criollo con lenguaje refinado, pero más sencillo, más accesible al lector, ¿no? Listo. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ya mira, de repente algunos saben la historia, pero no la han leído, que es diferente, ¿eh? No es lo mismo que te cuenten que tú lo leas, ¿no? Así que si no lo has leído, ¿no? Ya, pues, es el tiempo de leer, ¿no? Estamos en casa, podemos leer, ¿no? Muy bien, vamos a pasar entonces a la práctica, ¿ya? A ver, todos preparen sus libros, ¿no? Vamos a ver sobre la práctica 9, ¿no? Práctica número 9. Ya, listo, comenzamos. Ya, primera pregunta. Ya, a ver, van a mandar sus claves, ¿ah? Marque la alternativa que contiene enunciados correctos sobre las características del movimiento colónida. Características del movimiento colónida. A ver, fue liderado por José Carlos Mariátegui. No, pues Mariátegui en esa época era jovencito. El líder de ese grupo fue Valdelomar, ¿no? Valdelomar. Entonces, no, esto es falso. 2. Se alzó contra las castas literarias conservadoras. Las castas son las élites, ¿no? Esos grupos literarios aristocráticos. Los arialistas, ¿no? Está bien, ¿ah? Colonial se alzó contra las élites literarias, ¿no? O sea, contra los arialistas. Correcto. 3. Puso énfasis en la vida sencilla en provincia. ¿Sí o no? Claro, los colónidas plantean, ¿no? El tema provinciano, ¿no? Correcto. Bien, ¿ah?
4. ¿Utilizó expresiones formales complejas, difíciles, cerradas? No. El lenguaje es bonito, pero es entendible. Es elegante, pero entendible, ¿no? Entonces aquí esto sería falso, ¿no? Bien, la clave finalmente era la B, ¿cierto? Claro. 2 y 3. Clave B. ¿Dijiste la B? A ver, a ver. Ah, muy bien, correcto, Ramón. Muy bien, espíritu. Cagua, muy bien, todo, ¿no? Muy excelente. Clave B de beso. 2. La propuesta de Valdelomar, tanto en el aspecto formal y de contenido respectivamente fue. Allá, ¿qué propone Valdelomar en cuanto al lenguaje y en cuanto al contenido o tema, ¿no? Contenido es el tema, ¿no? A ver, lee las opciones y me indicas tu clave. Ah, muy bien, excelente, bien Camila, es la B, así es, Angeli, muy bien, Danjur, Ariana, Saulo, todos me indican la B. Y es la respuesta, ¿no? Sencillez en el lenguaje y provincianismo en el contenido, en el tema. Claro, esa es la propuesta de Valdelomar y de los colónidas. Todos los colónidas planteaban lo mismo, ¿no? ¿Ah? Muy bien, correcto, la B. Sigamos. Pregunta 3. Valdelomar incorporó en la literatura peruana el cuento peruano de tipo. ¿Qué tipo de cuento inició Valdelomar? ¿Cómo se llaman esos cuentos que se ambientan en la costa provinciana? Respuesta. Bien, exacto. Correcto, amigos. La clave es criollo, cuento criollo, ¿no? Ajá, la D, perfecto. El cuento criollo, ¿no? ¿Ya? La mayoría de cuentos de Valdemar son cuentos criollos, pero también tienen algunos cuentos fantásticos, otros cuentos exóticos, pero la novedad y lo que más escribió Valdemar fueron cuentos criollos, ¿no? Muy bien. 4. Abraham Valdelomar es considerado padre del cuento peruano porque, a ver, completa, ¿por qué padre del cuento peruano? Estamos en la 4, a ver, pregunta 4, clave. Te leo, dice, a ver, Cristian dice la D, Saulo dice la E, o esa es del anterior. A ver. Dice la E, Saulo. Camila la E, Danjur dice que puede ser la D, Renzo la B. Ajá, hay respuestas divididas. Vamos a ver, ¿ya? Ya mira, padre del cuento peruano, aclaremos que no es porque fue el primero en hacer cuentos, porque ya existían cuentistas en el Perú antes que Valdelomar, ¿ya? Él no habla de indígenas, ¿ah? En sus cuentos habla de personajes de la costa, ¿ya? Costa. El nombre padre del cuento peruano tiene que ver con la temática, chicos. Él le dio tema peruano al cuento. Él peruanizó el cuento, sobre todo con ambientes provincianos de la costa peruana, ¿no? Entonces la clave efectivamente era la D, ¿ya? Es padre del cuento peruano porque introdujo el tema peruano en nuestra literatura, ¿de acuerdo? Esa es la clave, dedo. Muy bien, excelente lo que dijeron la D. Sigamos. 5. Se puede definir al movimiento colónida como, a ver, ¿cuál de estas tiene que ver con el movimiento colónida?
A ver, Camila se debate entre la D y la E. Saulo dice la E, Ariana la E, Angeli la E, Danjur la E. Camila se decidió por la E. A ver, vamos a ver, ¿a la D o la E? La D dice consecuencia intelectual de la guerra con Chile. La guerra con Chile ya está lejos, ¿ah? La guerra con Chile ya había pasado hace muchos años. Estamos ya hablando del siglo XX acá. No, la D no puede ser, ¿ah? La E, una actitud de crítica y rebeldía contra el arialismo, contra los modernistas de la alta sociedad. Claro, es cierto eso. Colónidas se rebeló contra el arialismo por su literatura demasiado conservadora, muy apegado a lo español, ¿no? ¿No? Entonces Colonia quería algo más propio, más peruano, ¿no? Esa es la clave, la E, ¿ya? Letra E. Profe, ¿por qué no puede ser la C? Una tendencia de vanguardia propia del Perú. Ya, es que Colónida todavía no es vanguardista. No es vanguardista. ¿Ya? En todo caso es una antesala de la vanguardia. El vanguardista ya viene después, es más experimental, más pues innovador en las técnicas, ¿no? La Colónida fue una antesala nomás, ¿no? Entonces la clave es la E. Ya, pues no olvides que Colónida está dentro del posmodernismo. Y el posmodernismo es la etapa intermedia entre modernismo y vanguardismo, ¿no? Pues es lo intermedio, no es que sea vanguardista, ¿no? Muy bien, listo. Vamos a las 6. Abraham Valdelomar es considerado, que ya tiene la clave, al toque, a ver. Vamos a ver si es correcto. La 6. Claro, está bien, así es Ariana, muy bien Marco, bien Ariana, Angelit, Camila, todos dicen la C. Está bien, esa es la respuesta. El padre del cuento peruano. Él peruanizó el cuento, ¿no? Muy bien, correcto. Vamos a las 7. Con respecto a Abraham Valdelomar, marque lo incorrecto. ¿Ya? Ahora te piden lo incorrecto, ¿eh? A ver, revisa e indica tu clave, ¿no? Por ahí vas a encontrar un dato que no es correcto, ¿no? A ver, parece que ya tenemos respuestas. Seguramente me vas a decir la D. Ah, ya ve, correcto, la D, ¿no? Muy bien. Exacto. ¿Por qué es incorrecto la D? ¿Por qué es incorrecto? Mira lo que dice. Al escribir el caballero Carmelo lo firma bajo el seudónimo el conde de Lemos. Es falso porque él firma este cuento con otro seudónimo. ¿Cuál fue su primer seudónimo? Su primer sobrenombre. Claro, muy bien, así es, Saulo, bien Camila, Paracas. Bien, Ariana, Paracas, ¿no? Ese es el primer seudónimo de Valdelomar. Después ya firma como el conde de Lemos, eso ya es posterior, ¿no? Entonces, la clave sería la D, ¿no? Esa es la idea incorrecta. Todo lo demás es correcto. Muy bien, listo, sigamos. Sigamos, vamos a la pregunta 8. A ver, la 8. Respecto al caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, ¿ya cuáles de estas son correctas? ¿Cuáles son correctas? A ver, te doy tu tiempo, revisa bien, indica tu clave, ¿no?
¿Listos? Indiquen sus claves, los leo. Ya, a ver, veo. La E, Saulo dice la E, Angeli, la E. ¿No? Camila dice la A, ¿será la A? Ariana, la E. Cristian dice que puede ser la B. Vamos a ver. Claro, como son varios enunciados, hay que tener cuidado acá, ¿no? Porque basta que una no sea, ya sale otra clave. Sale otra clave. Veamos. Es un cuento de tono evocador y lenguaje refinado. Evocador es que está lleno de recuerdos, ¿no? Recuerdos. Está bien, ¿no? Él está recordando su infancia. Lenguaje refinado. ¿El lenguaje refinado es el lenguaje común de la conversación? ¿Se acuerdan de la descripción del Carmelo? La descripción que vimos del Carmelo es un lenguaje elegante, ¿no? No es complicado, es elegante, bien adornado con los adjetivos, ¿no? Sí es refinado. ¿Por qué? Porque Valdelomar tiene herencia modernista, por eso busca la belleza del lenguaje, ¿ya? Pero con un tema más provincial, ¿no? Ya esto está bien, ¿ah? Esto está bien. 2. Roberto regresa de viaje y obsequia a su padre un gallo Carmelo. Claro, eso es cierto, ¿no? Es Roberto, el hermano mayor, ¿no? 3. El Carmelo pelea contra el Ajiseco en Fiestas Patrias. Claro, la pelea fue 28 de julio, ¿no? Fiestas Patrias. Esta obra muestra algunos recuerdos familiares del autor. Claro, por eso es evocador. Está lleno de recuerdos familiares, ¿no? Listo. O sea, todas, ¿ah? Todas eran correctas. La clave era la A de avión. ¿Alguien dijo la A? ¿Quién dijo la A? Angeli, Camila dijeron la A. Sí. O sea, viendo bien, sale la A, ¿no? Muy bien, muy bien. 9. Vamos a la 9. Selecciona el enunciado correcto sobre el cuento El Caballero Carmelo, de Valdelomar. Solo uno es correcto. Muy bien, exacto. Muy bien, chicos. Sale la C. Veo que dijeron la C. Esa es la clave, ¿ah? La pelea de gallos se da en el pueblo de San Andrés de Pisco, ¿ya? Es el escenario, San Andrés de Pisco. Muy bien, correcto, correcto. Era la C. Y veamos la última pregunta. 10. Fragmento del Caballero Carmelo, ¿ah? Leamos el cuento, el fragmento. Amanecía en Pisco, alegremente, a la agonía de las sombras nocturnas, en el frescor del alba, en el radiante despertar del día, sentíamos los pasos de mi madre en el comedor, preparando el café para papá. Marchábase este a la oficina, despertaba ella a la criada, chirriaba la puerta de la calle con sus mohosos goznes. Oías el canto del gallo, que era contestado a intervalos por todos los de la vecindad. Sentíase el ruido del mar, el frescor de la mañana, la alegría sana de la vida. Después mi madre venía a nosotros, nos hacía rezar, arrodillados en la cama con nuestras blancas camisas de dormir, vestíanos luego, y al concluir nuestro tocado, se anunciaba a lo lejos la voz del panadero. Llegaba éste a la puerta y saludaba. Ya, respecto al fragmento del Caballero Carmelo, ¿qué característica podemos encontrar? Ya, aquí te he hablado pues de cómo era el amanecer en Pisco, alegre, ¿no? La mamá se levantaba temprano, ¿no? Hacía el café para el papá, después se oía el canto del gallo, venía el panadero, pero nota cómo lo cuenta. ¿Cómo lo cuenta? Dice, ¿no? La agonía de las sombras nocturnas, el radiante despertar, ¿no? Los mohosos goznes, los gallos que cantan a intervalos, el frescor de la mañana, ¿no?
o sea, la forma en que cuenta es un lenguaje bonito, es un lenguaje elegante, chicos. ¿Por qué? Porque Valdemar tiene influencia modernista en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje, ¿no? A ver, si tú lees las opciones, te vas dando cuenta, vas descartando. Empleo de imágenes exóticas. Exótico es que te habla de culturas lejanas. Él está hablando de su tierra, de Pisco, no es exótico, es algo más bien autóctono, propio de él, ¿no? Enfatiza la vida cotidiana en la ciudad. Chicos, esto no es la ciudad, es una aldea, es una zona rural en Pisco, ¿ya? Siempre es provincianista, no es urbano, moderno, no, no. ¿Utiliza un lenguaje refinado y evocador? Puede ser, ¿no? Por si acaso leo la de actitud crítica de las costumbres provincianas. ¿Critica las costumbres provincianas? No, por el contrario, elogia, lo cuenta con alegría, ¿no? Este mundo provinciano para él es agradable, ¿no? Falso, no critica. Entonces, era la C, ya, clave C. Utiliza un lenguaje refinado y evocador, ¿ya? Esa es la clave. Dijiste la C, ya. Bien, los que dijeron la C, felicítense, pues, esa es la clave, ¿no? Listo. Bien. Ya todo esto lo voy a colocar en el intranet para que tengan ahí las claves y todas las diapositivas que hemos presentado, ¿no? Bien, muchachos, ahora sí, vamos a enfrentarnos al temático, todos al temático. No sé si hay alguna duda, alguna consulta antes de ir al temático. Si no, ya nos vamos al temático